Solo hay una manera de hacerse una idea, comprobar para qué han servido en países que han sufrido los recortes antes que nosotros, como por ejemplo Portugal. En el año 2010, el país vecino tuvo que solicitar a la Unión Europea un rescate financiero de 78.000 millones de euros. Desde entonces, las políticas restrictivas se han ido sucediendo, entre ellas la subida del IVA del gas natural y de la electricidad, que pasó del 5 al 23%, la congelación del sueldo de los funcionarios entre 2012 y 2014, la supresión de las 2 pagas extra a los funcionarios y pensionistas y presupuestos cada año más austeros, con recortes en educación y sanidad. Bueno, ¿qué está eso? Vale, por resumir, las políticas que está aplicando aquí Rajoy son una mala copia de las de Portugal. O lo que es lo mismo, que España es a Portugal lo que Guti a Beckham. Y ahora vamos a conectar con Thais Villas, que no está en Portugal, pero sí muy cerca. ¿No es así, Thais Villas? Así es, me he acercado a Portugal tanto como le permite a un español medio su presupuesto en viajes. A tan solo 371 kilómetros de la frontera con el país vecino y, lo más importante, a más de 5 metros de ti. Bien, Thais, desde ese lugar tienes una perspectiva privilegiada para analizar cómo están afectando los recortes al día a día de los portugueses, ¿no es así? Gracias a los recortes, a los portugueses les cuesta ir al médico de cabecera 5 euros y pasar por urgencias 20 euros, que pueden llegar a los 50 dependiendo de la prueba. Y por curiosidad, ¿a cuánto sale el tacto rectal? Bueno, da igual, en el Ferrol me lo hicieron gratis. Además, hay que contar con que el gobierno portugués está cerrando multitud de centros de salud por todo el país. O dicho de otro modo, cuando un portugués que vive cerca de la frontera se rompe un brazo, prefiere rompérselo del lado de España. El Ministerio de Salud ha cerrado las urgencias nocturnas en 5 pueblos del norte de Portugal. Los enfermos tienen que trasladarse entre 20 y 80 kilómetros en función de la gravedad a que los vea el médico. Cuando llega a Viana, ya voy con los ojos cerrados. Os outros países estão a criar hospitais, estão a criar melhores condições de saúde. Aqui estão a fechar os hospitais e de cada vez a matar más gente. Así que la mayoría se va a Tui, en España, que está a tan solo 3 kilómetros. Me parece muy correcto que esta gente acuda al hospital en España. Eso sí, la bata que la traigan de allí, que son mucho más baratas. Además, los portugueses pagan peaje por utilizar cualquier autovía. Los conductores tienen que comprar un dispositivo electrónico de telepeaje que les cuesta unos 27 euros y pagar por kilómetro entre 8 y 11 céntimos. A este paso van a tener que cambiar la pegatina de papá no corras por papá no te alejes mucho. Así es. Portugal ya no parece un país, parece un iPhone. Es muy bonito, pero si quieres disfrutarlo, tienes que pagar por todo. Así es, gran análisis, Thais. Muchas gracias. Y bien, Sandra, ¿qué han conseguido con estas políticas de austeridad? Pues lo que según muchos economistas se produce siempre que se aplican políticas de austeridad sin medidas de crecimiento, dejar el país peor que estaba. El paro, que en 2010 era de un 12%, en 2012 ha pasado a ser del 15,7%. El Producto Interior Bruto acumula una caída del 3,1% en solo 2 años. Y la prima de riesgo, cuyo alza fue el detonante para pedir el rescate, ha pasado de 600 puntos a 742. Vaya. Han subido en todo. Creo que lo único que han logrado bajar en 2 años es su puntuación en Eurovisión. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los portugueses ha sido la reducción de los salarios en más de un 7%, que, unida a la bajada de las cotizaciones sociales por parte de los empresarios, significaban un verdadero trasvase de rentas de los trabajadores a los empresarios. Las fuertes protestas en la calle han conseguido que el gobierno finalmente retire esta medida. Parece mentira que Portugal y España seamos países hermanos. Allí te manifiestas y consigues frenar los recortes. Aquí lo haces y lo máximo que consigues es que te llamen delincuente en el gato al agua. Sobre el fracaso de las políticas de austeridad se pronunciaba esta mañana en la cadena SER el presidente de los socialistas portugueses, António José Seguro. Es imposible atingir niveles elevados de austeridad si no se toma en cuenta las consecuencias sociales, lo que ocurre a la gente. Y en mi país, como creo que también en España, hay gente que no puede hacer más austeridades, que ha llegado a un límite. Y eso es importante que la gente lo entienda y lo comprenda. Pues sí, la austeridad tiene un límite. Y como los portugueses siguen apretándose el cinturón, van a tener que sujetarse los pantalones con la correa del reloj. Lo sorprendente es que hace nada, apenas un par de semanas, Portugal era el alumno aventajado de las políticas de recortes de la Unión Europea. En peor situación todavía está el alumno repetidor, Grecia. ¿Cómo? ¿Todavía peor que Portugal?
¿Qué pasa? ¿Que allí el perrito que se pone en los coches en lugar de hacer así, hace así? No, de momento no, pero la situación económica del país es apocalíptica. Grecia fue el primer país en pedir el rescate financiero en 2009 y desde ese momento se han sucedido una serie de ajustes durísimos que, al contrario que en Portugal, han sido contestados desde el primer momento en la calle. Ayer mismo se produjo una nueva huelga general en el país que acabó con disturbios y enfrentamientos entre policía y manifestantes. Se han reducido las pensiones hasta un 26,4%, el salario medio ha caído un 30%, el salario mínimo un 20% hasta los 585 euros, se han eliminado los convenios colectivos y se prevé el despido de más de 185.000 funcionarios. ¡Venga! ¡Basta, por favor! Hay que ver el lado positivo, volverá la cultura de la Grecia clásica. Todos van a tener que vestirse con una sábana. Bien, Dani Mateo, ¿cuál es el ambiente en las calles de Atenas? Pues, dímelo tú, que estás a la misma distancia que yo. Oh. La situación en Grecia es cada vez más insostenible. Muchos griegos están tan desesperados que confían en este tipo, Nikos Mikaloliakos, que tiene una cosa aún más fea, que es un hombre que es su ideología. Es el líder de Amanecer Dorado, un partido que consiguió 18 escaños en las últimas elecciones y que combina dos de las cosas que más daño han hecho al mundo: la ideología nazi y las riñoneras. ¿Amanecer Dorado? ¿Pero cómo va a ser nazi un partido que tiene nombre de residencia de la tercera edad? Pues lo es. Y mucho. Es más, observad la manera de debatir en la tele de uno de sus diputados, Ilias Kasidiaris, lanzando vasos y guantazos al resto de los contertulios. Con esto yo creo que se disipan las dudas. No me gustan tus calumnias, Dani. Esa manera de debatir no tiene por qué ser nazi. Ese tipo de debate se ve en las familias españolas todas las nochebuenas. Cierto, pero ¿y si te digo que pegan a los inmigrantes, odian a los homosexuales y se saludan levantando el brazo así? Pues entonces sí, parece que son nazis. Pero han elegido su nombre fatal. ¿Y cómo han llegado al Parlamento griego? Porque aquí un nazi como mucho llega al Valle de los Caídos. Bueno, porque, y esto es lo triste, Amanecer Dorado se ha convertido en una red de seguridad para los más perjudicados por la crisis y las políticas de austeridad. Entre estos sectores reparten alimentos, medicamentos e incluso contribuyen a pagar tratamientos de enfermos que de otro modo no podrían permitirse. Bueno, por ir resumiendo, estamos ante un partido político especializado en repartir. Eso sí, nunca sabes qué te van a repartir, un gelocatil o una hostia. O mejor, una hostia y luego un gelocatil. Bien, muchas gracias, Dani Mateo, por tu análisis. Sandra, ¿qué han conseguido? Gracias. Ampliando el tema, Sandra Sabatés, ¿podrías aclararnos qué han conseguido con estas políticas de austeridad? Pues mira, han conseguido dejar a Grecia a la altura de países del tercer mundo. El paro ha aumentado del 9,7% al 23%, el PIB se ha desplomado más de un 13% y la prima de riesgo, que estaba en 1.000 puntos, ahora mismo está en 1.800. El resultado de todo esto es que a día de hoy 1 de cada 3 griegos es pobre. Bien, pues esto me sugiere una pequeña reflexión. ¿Qué le hace pensar al Gobierno y a la Unión Europea que las mismas políticas de austeridad que ya han fracasado en Portugal y Grecia van a triunfar en España? Sí, bueno, Spain is different, pero no tanto. ¿Dónde quedan aquellas medidas de fomento a los emprendedores, las pymes y el crecimiento que tanto prometió el PP durante la campaña electoral? No lo sé, pero tiene pinta de que están en el mismo sótano donde está encerrada la niña de Rajoy. Recurrir únicamente a la austeridad para solucionar la crisis es como pretender ahuyentar la mala leche echándote sal por encima del hombro. Como diría Paul Krugman, no solo no mejora, sino que encima parece que tienes caspa.